Bienvenido, ministro Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación. Llega al diario.es en un momento de muchísima actualidad y novedades en cuanto a la política internacional. Acaba de llegar, de hecho, de un viaje que le ha llevado a Polonia y a Ucrania, casi cuando se cumplen tres años de la invasión rusa de ese país. Trump y Putin parece que están viendo si se reúnen para hablar, entre otras cosas, de la guerra en Ucrania. ¿Qué cree que pasará? Porque Trump está insistiendo en que tiene que haber una paz, o sea, puede haber un acuerdo que pase por paz por territorios y ciertas garantías de seguridad para Ucrania, que es algo de lo que se está hablando. La postura española es muy clara. Nosotros queremos la paz. Si por nosotros hubiera sido, esta guerra habría terminado ya. Es más, si por nosotros hubiera sido, esta guerra no hubiera empezado. Y eso vale también para todos los europeos, vale para los aliados de la OTAN y, por supuesto, vale para el gobierno Zelensky y para el pueblo ucraniano. Lo que también tenemos claro es que una guerra injusta, una guerra de agresión contraria a los principios de la Carta de Naciones Unidas, no puede terminar con una paz injusta, tiene que terminar con una paz acorde a los principios de la Carta de Naciones Unidas. Y cuando llegue ese momento, que yo estoy seguro de que un día llegará la paz, aunque estemos prácticamente en vísperas de iniciar un cuarto año de esta terrible guerra ya, tiene que quedar claro dos principios. No se puede decidir nada sobre Ucrania sin Ucrania y no se puede decidir nada sobre la seguridad europea sin Europa. En el fondo, lo que está en juego en estos momentos y desde hace 3 años en Ucrania es garantizar principios como integridad territorial y soberanía, pero también garantizar principios absolutamente claves de la construcción europea, como que la guerra no puede ser la forma de resolver conflictos entre estados, o tolerancia, pluralismo, democracia. Todo eso está en juego, los valores mismos de Europa. Porque existe el riesgo de que se vaya más a una especie de Yalta II que no a una declaración de Helsinki II, ¿no? O sea, un espacio en el que Europa no esté en la mesa en la que se puedan decidir la seguridad de Europa, ¿no? A mí no me gusta hacer política ficción y, desgraciadamente, en estos momentos, porque una de las dos partes, Rusia, no quiere. La paz no se vislumbra. Quien habla de paz, quien ha presentado planes de paz, siempre ha sido el lado ucraniano y el presidente Zelensky. Por supuesto, los europeos apoyamos cualquier plan de paz justa. Sin embargo, cuando oigo hablar al presidente ruso, siempre habla de guerra, de no abandonaremos la guerra, ganaremos la guerra. Pero en cualquier caso, el día que se produzca la paz, España y todos los europeos tenemos muy claro sobre qué premisas debe hacerse. No podemos decidir nada sobre Ucrania, que es un Estado soberano con un presidente democráticamente elegido, sin que ellos sean los que fijen los parámetros. Y, por supuesto, todo aquello que toca a la seguridad europea, y claramente Ucrania lo hace, tiene que tener la voz de Europa, que, por cierto, lleva desde hace casi 4 años ya al lado de Ucrania defendiendo los valores europeos. Pero sí que ha faltado en Europa y en Occidente, como también lo señalan países del sur global, digamos, un rasero equivalente entre la actitud de Europa y Estados Unidos, en fin, de Occidente, con Rusia y la invasión de Ucrania, que Israel y la invasión de Gaza, ¿no? No será por parte de España, bueno, pero y es una de las cosas que nos reconocen todos nuestros amigos árabes y todos nuestros amigos de los países de lo que ahora se denomina el sur global, que incluye a muchos países de América Latina. Nos reconocen que España tiene, 1, una política exterior con identidad propia, y 2, una política exterior coherente, que dice lo mismo, por los mismos motivos y por los mismos principios, en Ucrania y en Gaza, que es trabajar por la paz, proteger a los civiles, defender a las Naciones Unidas y al derecho internacional. Y eso nos lo reconocen todos, también nuestros socios europeos, y desde luego también en la mesa de Bruselas. España es el país que más ha hecho por esa coherencia también a nivel de la voz europea. Pero fíjese que el lunes, en la reunión de los ministros de Exteriores, se aprobó prolongar las sanciones. Ha habido hasta 14 rondas de sanciones a Rusia, a Israel ninguna. Pero gracias a España se impusieron sanciones a los colonos violentos. Y España sola no puede hacer la unanimidad.
Lo importante, y es ante lo que responde el Gobierno de España, es qué hacemos nosotros, bilateralmente, y a qué se añade nuestra voz en Bruselas. Si no fuera por España, no habría un marco de diálogo euroárabe para hablar con una sola voz. Fue aquí, precisamente, en Madrid, no hace muchos meses, donde conseguimos ese marco que ha terminado con la alianza global en favor de la solución de dos estados en Naciones Unidas. Por lo tanto, España es un país indispensable y ha demostrado su liderazgo, tanto en Ucrania como en Gaza. Recientemente Trump habló de limpiar Gaza y bueno, también tiene un plan, digamos, para Israel y Palestina que pasa por, bueno, que parece que tiene más semejanza a lo que quisiera Israel que lo que históricamente se ha entendido por los dos estados, por lo que se acordó en Oslo. España, ¿cómo ve los planes de Trump para Palestina y Israel? Nuestra posición es muy clara desde hace mucho tiempo, y yo lo he dicho. El lugar de los gazatíes es Gaza. Gaza es la tierra de los palestinos gazatíes, y Gaza tiene que ser parte del futuro Estado palestino. Y todos sabemos perfectamente cuál es la solución. La verdadera solución, la que han negociado israelíes y palestinos varias veces en la historia para conseguir paz, estabilidad, seguridad para todos. Dos estados que coexistan y convivan en buena vecindad y se garanticen mutuamente seguridad y prosperidad. Eso es lo que está impulsando España y ahí es donde se sitúa España. Lo tenemos muy claro, igual que hemos condenado sistemáticamente los bombardeos indiscriminados sobre la población civil de Gaza y la infraestructura civil en Gaza, igual que hemos apoyado desde el primer momento a UNRWA, en momentos en que la mayoría de los donantes, que ya por fin, felizmente han vuelto, se retiraban. Y nosotros no solamente manteníamos, sino que incrementábamos nuestro apoyo a UNRWA. El compromiso de España con el pueblo palestino es indiscutible, es firme y es coherente con todo lo demás que hace nuestra política exterior, que tiene una identidad propia clara. ¿Ese proyecto de paz cree que se ve amenazado ahora que hay elecciones en Alemania y que uno de los principales asesores de Trump está haciendo campaña por la ultraderecha? ¿Cree que además es el dueño de Twitter, X ahora, ¿no? ¿Cree que hay esas injerencias? ¿Cree que existen esas injerencias? ¿Cree que hay esas amenazas externas de la nueva administración estadounidense? Que hay injerencias externas sobre el proyecto europeo y sobre los procesos de elecciones democráticas en Europa no es algo nuevo, y por supuesto que los hay, no es que lo crea, es un hecho constatable y objetivo. Y hace ya muchos años que los europeos nos preparamos para ellas y nos hemos ido dotando de una serie de instrumentos. Y hay que decirle la verdad a los españoles y a los europeos de a qué nos enfrentamos. El proyecto europeo es un proyecto democrático, de tolerancia, de pluralismo, y es un proyecto fuerte, sólido. Muchos de los principales países del planeta, se coja el criterio que se coja, por supuesto el económico, conformamos el proyecto europeo. Y aquellos que desde distintos intereses, pero sin duda alguna no son los intereses que benefician a los ciudadanos europeos, pueden ser porque quieren influir externamente, puede ser porque tienen intereses privados incompatibles con los intereses de los europeos, intentan influir, intentan dividirnos, intentan alterar los procesos democráticos señalando a fuerzas claramente antieuropeas, y sobre eso hay que decirle la verdad a los españoles y a los europeos. Uno, es inaceptable y tenemos los instrumentos para hacerlo frente. Solo falta la voluntad política y desde luego la tenemos. Y en segundo lugar, nada de eso va en interés de los europeos, de su vida, de sus intereses. Todo lo contrario, va en contra de ellos. Por lo tanto, aquellas fuerzas políticas que quieren debilitar el proyecto europeo, y es así desde dentro de nuestras sociedades, no desde fuera, aunque las apoyen desde fuera, no lo hacen en favor del interés de los europeos, o en el caso de España, de los españoles. Muy al contrario. Elon Musk ha señalado efectivamente a AfD en Alemania, está señalando a la extrema derecha en Reino Unido, donde gobiernan los laboristas. El siguiente paso puede ser España, que también es
bueno, es uno de los principales gobiernos socialistas de Quien Europa. quiere debilitar el proyecto europeo ataca siempre a aquellos países que él considera más fuertes del proyecto europeo y les ataca en los momentos en los que hay un debate sobre quién debe dirigir ese país. Y evidentemente, quien quiere debilitar el proyecto europeo porque no le viene bien para sus intereses, sean países extranjeros o sean intereses de corte privado, va a preferir siempre a fuerzas antieuropeístas. Pero insisto, lo importante aquí, y conviene que los españoles y los europeos sean totalmente conscientes de ello, eso va en contra de sus intereses más concretos. No nos olvidemos que Europa nos ha dado las mayores décadas de paz y de prosperidad, de crecimiento económico y de tranquilidad a los europeos. Y Europa no es neutral en cuanto a sus valores. Se construye sobre unos valores, que son los valores democráticos. Valores de rechazar la guerra como forma de resolver conflictos entre nosotros. Valores de tolerancia y de pluralismo. Valores democráticos. Si le quitamos esos valores, eso no son bellas ideas filosóficas que están en el aire, son el verdadero motor de esa paz y de esa prosperidad. Por lo tanto, yo creo que en las elecciones en las que los europeos nos estamos decidiendo el futuro en cada país, ahora en Alemania, próximamente habrá elecciones presidenciales en Polonia y así sucesivamente, nos jugamos mucho, mucho más que en cualquier otra elección, porque hay personas que consideran que Europa es demasiado fuerte para sus intereses, pero Europa es demasiado fuerte y lo tiene que ser más para seguir haciendo avanzar la prosperidad y la tranquilidad de los europeos y los españoles. El otro día en Davos, Milei enunciaba un poco la alineación de esta internacional reaccionaria, ¿no? Él decía, ya no estoy solo, hace un año me sentía más solo, ya no estoy solo, ahora está Trump en la Casa Blanca, está Netanyahu, está Orbán, está Meloni. Existe esa... sí que se traslada esa sensación de que hay una internacional reaccionaria coordinada, que se ayudan en campañas electorales y que además ahora tienen, digamos, al primo de Zumosol en la Casa Blanca, ¿no? Bueno, el ministro de Asuntos Exteriores es la última persona que en un país tiene que comentar lo que digan otros mandatarios extranjeros y además yo me caracterizo por no señalar a una persona u otra, porque poco importa el quién, lo importante es el qué. A mí de verdad lo que me interesa es defender el proyecto europeo y trabajar cada día como hago con aquellos países y aquellas fuerzas políticas de otros países europeos que están en sintonía y que son la mayoría y que quieren fortalecer, consolidar y hacer avanzar el proyecto europeo. Yo creo que un indicador muy claro para los españoles y para los ciudadanos europeos tiene que ser que es extraño que alguien que es extraeuropeo se fije tanto en lo que es bueno para los europeos o no, lo decidiremos nosotros mismos entre nosotros. Y que hay una internacional reaccionaria, por supuesto, claro que sí, pero esa internacional reaccionaria no ayuda en nada al día a día, a los verdaderos intereses de los europeos, que por cierto, los intereses de los europeos siempre están defendidos porque por eso somos democracias y la construcción europea es fundamentalmente democrática, cuando Europa es una sociedad abierta, que se relaciona pacíficamente en un plano de igualdad con los demás. Nosotros nos gusta el libre comercio, creemos en el multilateralismo, sabemos que ante los grandes desafíos de la humanidad solamente podemos hacerles frente, como hemos demostrado en la crisis del COVID-19 o frente a la lucha contra el cambio climático o la gestión de los flujos migratorios irregulares, conjuntamente, primero entre europeos, por supuesto, y después con el resto de países del planeta. ¿Y cree que estamos en un momento de cambio de paradigma en cuanto a hegemonías políticas en el mundo, por el cambio en la Casa Blanca, por cómo se manifiesta esta internacional reaccionaria? ¿Cree que estamos en un momento delicado de cambio de paradigma? Estamos en un momento muy similar al que se produjo en la caída del muro de Berlín. No estamos ante un cambio de paradigma, pero estamos ante un momento en el que tenemos que decidir hacia dónde vamos en las próximas décadas. Hasta ahora, por poner una fecha hasta la agresión rusa a Ucrania,
hemos ido viviendo mejor o peor con eso que en la jerga diplomática llamamos un orden mundial que arranca con la caída del muro de Berlín. Está agotado, porque hay potencias que llamamos emergentes, pero hace mucho tiempo que ya son emergidas y que legítimamente quieren su lugar en la mesa, que tienen visiones a veces distintas a nosotros, a veces opuestas, porque hay otros actores, porque hay nuevas tecnologías que han transformado la forma en que nos comunicamos, en que los medios de comunicación trabajan, en que la economía funciona. Y por lo tanto lo que tenemos que decidir es si vamos a ser actores de ese cambio o simplemente lo vamos a sufrir. Vamos a ser meros espectadores. España ha decidido ser un actor y nuestra política exterior, esa política exterior que es coherente y que tiene una identidad propia, claramente está participando e influyendo en todos los escenarios. Por lo tanto, no hay un cambio de paradigma, pero sí hay un diseño y tenemos que ser actores, tenemos que ser valientes, tenemos que ser propositivos y tenemos que poner los intereses de los españoles y de los europeos por delante de todo. Muy bien, pues muchísimas gracias, ministro. Gracias a ustedes.